La historia que estás a punto de escuchar no es la que enseñan los libros de texto, ni la que repiten las aulas universitarias. ¿Quién fue realmente Sócrates? ¿Un sabio iluminado que buscaba la verdad o un provocador condenado por desafiar la estabilidad de su ciudad? En este episodio de Nombres Inmortales, vamos a desenterrar una verdad que incomoda, revelando cómo un hombre, sin dejar escritos, se convirtió en la base del pensamiento crítico y en la piedra angular de la filosofía occidental. Pero cuidado, lo que descubrirás aquí podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el conocimiento, la moral y la justicia. La pregunta es, ¿te atreves a desafiar lo que creías saber? Para comprender a Sócrates, debemos viajar al corazón de Atenas del siglo V a.C., una ciudad brillante y convulsa a la vez. Era la cuna de la democracia, sí, pero también un hervidero de conflictos internos y guerras externas que moldeaban la vida de sus ciudadanos. La polis se enorgullecía de su poderío cultural y militar, pero tras ese brillo se escondían tensiones sociales, luchas políticas y una constante pugna por el control de la verdad. En este contexto emergió Sócrates, no como un general, ni como un poeta, sino como un hombre común que decidió desafiar los cimientos intelectuales de su época. Aquí comienza la verdadera paradoja, cómo alguien sin títulos, sin riquezas y sin escritos pudo cambiar para siempre la historia del pensamiento humano. Esa respuesta todavía no la conoces. Sócrates no se distinguía por su apariencia. De hecho, muchos lo describían como un hombre de aspecto tosco y nada atractivo. Sin embargo, lo que lo hacía inolvidable era su capacidad de interpelar a cualquiera en la plaza pública, jóvenes, ancianos, políticos o comerciantes. No tenía discípulos oficiales, ni escribía tratados, pero su sola presencia convertía un simple diálogo en un campo de batalla intelectual. Con preguntas que parecían simples, desarmaba argumentos complejos y dejaba a sus interlocutores frente a su propia ignorancia. Allí radicaba su poder, transformar la conversación cotidiana en una revolución silenciosa. ¿Acaso no es más temible quien logra vencer sin armas, solo con palabras? Ese era Sócrates, un incómodo espejo de su tiempo. Lo que distinguía a Sócrates no era lo que afirmaba, sino lo que preguntaba. Su método consistía en sembrar dudas, guiando a su interlocutor a descubrir contradicciones en su propio razonamiento. Esta práctica, que más tarde sería conocida como el método socrático, no buscaba imponer respuestas, sino desmantelar falsas certezas. Sócrates creía que el verdadero conocimiento no provenía de acumular datos, sino de reconocer la propia ignorancia. Así, cada diálogo se convertía en un viaje hacia la autocrítica y la reflexión. Era una práctica peligrosa, pues cuestionaba no solo las ideas individuales, sino también las instituciones que se sostenían en ellas. ¿Puede una ciudad sobrevivir cuando alguien se atreve a cuestionar las bases de su verdad? El eco de las palabras de Sócrates se extendía rápidamente por Atenas. Para muchos jóvenes, era un faro de sabiduría que los liberaba de la rigidez de los discursos oficiales. Entre sus oyentes se encontraban figuras que marcarían la historia, como Platón y Jenofonte, quienes más tarde inmortalizarían sus enseñanzas. Pero esa misma influencia despertaba recelo en políticos y sofistas, quienes veían en él una amenaza al orden establecido. Sócrates no cobraba por enseñar, lo que lo convertía en un rival incómodo para quienes lucraban con la retórica. Así, mientras unos lo veneraban como maestro de la verdad, otros lo odiaban como un agitador peligroso. ¿Era Sócrates un salvador de mentes libres o un destructor del sistema? Las preguntas de Sócrates no se detenían ante nadie, y eso era precisamente lo que lo hacía tan peligroso para la élite ateniense. En una ciudad donde la retórica era el arma principal de los políticos, un hombre que desnudaba falacias con simples preguntas resultaba intolerable. Sus diálogos públicos no solo humillaban a líderes influyentes, sino que también debilitaban la confianza del pueblo en sus gobernantes. Algunos lo acusaban de corromper a la juventud, de sembrar dudas sobre los dioses y de erosionar las bases de la democracia.
Sócrates se había convertido en un símbolo incómodo, un recordatorio viviente de que la verdad no siempre coincide con lo que conviene al poder. Pero, ¿hasta dónde tolera una ciudad a quien la obliga a mirarse en un espejo incómodo? Finalmente, la paciencia de Atenas se agotó. Sócrates fue llevado a juicio en el año 399 a.C., acusado de impiedad y de corromper a la juventud. El tribunal estaba compuesto por cientos de ciudadanos, un reflejo de la democracia ateniense, pero también de sus tensiones internas. Sócrates, lejos de suplicar clemencia, utilizó el juicio como otra oportunidad para enseñar. Defendió su vida como una misión divina, destinada a despertar a los hombres de su letargo moral. Sus palabras no buscaron agradar, sino provocar, y eso selló su destino. Fue condenado a muerte por mayoría, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba la voz incómoda que nadie quería escuchar. ¿Puede existir la verdad en una sociedad que elimina a quien la revela? Tras el veredicto, llegó la sentencia. Sócrates debía beber la cicuta, un veneno que pondría fin a su vida. En lugar de escapar, como muchos de sus discípulos le rogaban, aceptó la condena con serenidad. Para él, huir habría sido traicionar los principios que había defendido toda su existencia. En su celda, rodeado por sus seguidores, tomó la copa con manos firmes y la bebió sin vacilar. Platón, testigo del momento, describió la escena con un dramatismo que ha trascendido los siglos. El maestro caminando hasta que sus fuerzas lo abandonaron, acostándose suavemente mientras la muerte lo reclamaba con calma. El hombre que desarmaba certezas murió fiel a su verdad, dejando abierta la pregunta eterna: ¿qué es vivir con dignidad? La muerte de Sócrates no apagó su voz, al contrario, la multiplicó. Sus discípulos, en especial Platón y Jenofonte, se encargaron de inmortalizar sus diálogos, convirtiendo las enseñanzas del maestro en cimientos de la filosofía occidental. Lo que Atenas intentó silenciar se transformó en un eco que resonó a lo largo de los siglos. Sócrates había demostrado que las ideas pueden sobrevivir incluso a la muerte física y que la verdad, aunque incómoda, encuentra siempre un camino para perdurar. Así nació una tradición que inspiraría a pensadores, científicos y revolucionarios de todas las épocas. La cicuta mató al hombre, pero el método socrático se volvió inmortal. ¿Puede haber mayor victoria que desafiar al tiempo mismo? El método socrático trascendió las plazas de Atenas para convertirse en la base del pensamiento crítico moderno. La idea de cuestionar, de no aceptar nada sin antes examinarlo, es hoy el fundamento de la ciencia, la filosofía y la educación. Cada vez que un maestro pregunta en lugar de imponer, cada vez que un científico duda de lo establecido, el espíritu de Sócrates renace. Su enseñanza nos recuerda que el conocimiento no es un dogma, sino un proceso vivo de descubrimiento constante. En un mundo saturado de información, la voz de Sócrates aún resuena: no creas todo lo que escuchas, no repitas todo lo que lees, atrévete a preguntar. ¿Acaso no es esa la verdadera libertad intelectual? El eco de Sócrates no se limitó a la filosofía antigua. Su ejemplo se convirtió en arma para quienes se atrevieron a desafiar imperios, religiones y sistemas enteros de poder. Desde los pensadores renacentistas que pusieron en duda la autoridad absoluta de la Iglesia, hasta los ilustrados que cuestionaron monarquías y fundaron nuevas repúblicas, todos bebieron, consciente o inconscientemente, de la misma fuente, el coraje de preguntar. El método socrático se transformó en chispa de revoluciones intelectuales y políticas, demostrando que una simple pregunta puede ser más peligrosa que un ejército. ¿No es acaso este el legado más subversivo de todos los tiempos? Hoy vivimos en un mundo inundado de información, pero también de manipulaciones, noticias falsas y discursos vacíos. En medio de este ruido digital, el legado de Sócrates se vuelve más urgente que nunca. Cuestionar, contrastar, no aceptar lo primero que se nos presenta como verdad. El método socrático no pertenece solo a la antigüedad. Es la herramienta que necesitamos para navegar la confusión del presente,
Cada vez que dudas de un titular, que preguntas por la fuente, que no te conformas con una respuesta superficial, estás aplicando su enseñanza. La pregunta inevitable es, ¿cuántos hoy tienen el valor de ser socráticos en una sociedad que prefiere la comodidad de las certezas fáciles? La historia de Sócrates nos recuerda que toda verdad tiene un costo. Él pagó con su vida por no traicionar sus principios, demostrando que la libertad intelectual no es gratuita. Cada generación enfrenta su propia versión de la cicuta, censura, persecución, marginación. El sacrificio de Sócrates revela que el pensamiento crítico no solo incomoda, también amenaza a quienes se benefician del engaño y la ignorancia. Su destino nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de pensar libremente o preferimos la seguridad de seguir la corriente? El filósofo murió, pero su valentía dejó la huella eterna de que la verdad, aunque dolorosa, siempre merece ser defendida. Sócrates dejó de ser solo un hombre de Atenas para convertirse en un símbolo universal. Su figura trasciende fronteras, religiones y épocas, representando la lucha eterna entre la verdad y el poder, entre la libertad de pensamiento y la comodidad de la obediencia. Hoy su nombre es sinónimo de valentía intelectual, de la voluntad de cuestionar incluso lo incuestionable. No importa si hablamos de un aula universitaria, de un parlamento o de una conversación cotidiana, su espíritu sigue presente donde quiera que alguien se atreve a preguntar. Sócrates no fue un dios ni un héroe mitológico, sino un ser humano que eligió la verdad antes que la vida, y ese gesto lo hizo inmortal. La historia de Sócrates no termina en su muerte, ni siquiera en los libros que lo inmortalizaron. Termina y a la vez comienza en cada uno de nosotros, cuando decidimos pensar con valentía en lugar de obedecer sin cuestionar. En un mundo donde la verdad es cada vez más frágil, su ejemplo se alza como un faro que pocos se atreven a seguir. En Nombres Inmortales, hemos rescatado la voz de un hombre que desafió a su tiempo y venció al olvido. Pero no todos están preparados para escuchar estas historias, y solo quienes permanecen atentos tendrán acceso a las verdades que cambian la forma de ver el mundo. ¿Vas a seguir explorando o dejarás que otros decidan lo que debes pensar? Si esta historia te ha marcado, demuestra que eres parte de los pocos que buscan la verdad. Comparte este video, deja tu comentario, dale like y acompáñanos en el canal Nombres Inmortales para descubrir más relatos que no todos se atreven a contar.